pues en el día de hoy nos hemos trasladado a hablar del mundo de la medicina. Vamos a hablar de cómo se encuentra en estos momentos una de las áreas más interesantes y seguramente nos lo va a relatar seguidamente nuestra protagonista. Queremos saber cómo es la faceta de la oncología en la pandemia, cómo se encuentra y cuáles son los aspectos más importantes. Para ello nos acompaña la oncóloga Elizabeth Arrojo Álvarez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, encantada de estar aquí compartiendo este momento. Muy bien. Cursó sus estudios de medicina en la prestigiosa Universidad de Navarra, finalizando allá por el año 2007, ya hace tiempo. Durante sus estudios en la Universidad de Navarra fue seleccionada como la única alumna interna del Departamento de Neurocirugía de la Clínica Universitaria de Navarra. Y tiene usted un lema que nos lo va a explicar, le voy a solicitar que nos lo explique, por favor. Lo imposible es aquello que no intentas. ¿Qué quiere decir con eso? Pues esto lo que quiere decir es que es una realidad que el primer paso que tenemos que dar para lograr cualquier cosa es intentarlo. Y en mi experiencia personal, a nivel profesional y a nivel también como médico, no solo en lo que es la carrera profesional de conseguir más descubrimientos, premios y este tipo de cuestiones, sino también como médico de pacientes que estaban en una situación muy difícil, donde el porcentaje de éxito esperado era a lo mejor un 1%, pero es que si conseguimos el éxito, ese 1% se convierte en el 100%, con lo cual no soy de las personas que consideran que hay que tirar la toalla antes de intentarlo. Yo hace unos años nunca me hubiese planteado llegar a nivel profesional a las cosas que he conseguido con mucho esfuerzo, eso por supuesto, pero es cierto que eran retos que parecían increíbles. A mí en el 2015 me dieron un visado de persona extraordinaria en las ciencias en Estados Unidos y recuerdo que cuando los abogados me dijeron que era candidata a este tipo de visado, que es el que le dan a un premio Nobel, yo decía, esto es imposible. Decía, bueno, vamos a intentarlo. Lo intentamos y lo conseguimos. Con lo cual yo creo que ese es un lema que además a los pacientes les anima mucho a intentar las cosas y que es que muchas veces se cumple. Lo que intentamos es lo que conseguimos. Si no lo intentamos no lo podemos conseguir. Doctora, es usted asturiana de nacimiento, trabaja en el servicio de oncología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal su trabajo? Una asturiana al lado de su tierra prácticamente, ¿no? Pues me encuentro feliz, porque la realidad es que aunque adoro mi tierra y soy asturiana además muy de corazón y me encanta estar en Asturias, creo que Valdecilla es un hospital que aporta muchas oportunidades a nivel de investigación y la verdad es que además siempre digo que estoy aquí por voluntad propia, porque en Asturias la verdad es que tenemos opciones laborales, en medicina a día de hoy es fácil tener trabajo y en oncología más, con lo cual el moverme a Valdecilla ya hace unos años fue por un puro deseo de investigar, avanzar, que aquí era más viable que hacerlo en Asturias, con lo cual estoy tremendamente feliz de desarrollar mi labor en este hospital. Y un buen hospital que tiene Oviedo, el UCA de Oviedo. También, efectivamente, de hecho yo me formé ahí como residente. Premiada en su día por la ministra de Sanidad del momento en 2019, Premio Nacional de Medicina de Oncología y Radioterapia en 2020. Muchos galardones y muchos más que tiene, ¿no? Sí, la verdad es que afortunadamente en los últimos años, de hecho yo misma me he sorprendido, ¿no?, de estos reconocimientos y esto me ha dado muchas fuerzas para seguir, porque muchas veces parece que estamos esforzándonos mucho, haciendo mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero que nadie lo ve. Y de repente cuando uno se da cuenta que le llaman y le dan un reconocimiento de este tipo y de hecho lo primero que te preguntas es ¿pero quién os ha dicho que yo hago esto? Y dice, pues hay un jurado que decide y hemos visto estas iniciativas que están teniendo tanto éxito y que haya ese reconocimiento, la verdad es que es maravilloso. Todavía en noviembre estuve en París en un reconocimiento del Premio Europeo de Medicina que fue tremendamente gratificante por lo que suponía el reconocimiento, pero por compartir con personas que a mí me parecen profesionales como inalcanzables, ¿no? Y estar ahí juntos siendo reconocidos en el mismo momento fue una experiencia tremendamente maravillosa. Como oncóloga que es, seguramente muchos de nuestros espectadores estén realizando una pregunta. ¿Cómo se puede prevenir un cáncer? Y si se puede hacer, ¿qué hay que hacer? Pues claramente se puede hacer y esto es en lo que últimamente yo me esfuerzo casi tanto o más que en curar a los enfermos. Curar a los enfermos es una prioridad, pero siempre repito que el mejor médico no es el que cura, sino que el que evita que el paciente enferme. Esto es lo más importante. Un 90% de los casos de cáncer no son hereditarios, o sea, solo un 10% son hereditarios, con lo cual en ese otro 90% podemos actuar en prevenir.
Y esto al final yo siempre digo que es como si estuviéramos comprando papeletas en nuestra vida. Todos nacemos con una predisposición a tener enfermedades, pero luego con nuestros hábitos de vida, con nuestra actitud, vamos aumentando ese riesgo y al final, si yo tengo un riesgo de desarrollar un cáncer de colon del 20%, pero tengo una alimentación nefasta, mi riesgo puede aumentar hasta el 90%, con lo cual yo creo que hay que incidir y además en dos cuestiones muy desconocidas a nivel general, aunque ya se empieza a hablar más de ellas, que no es el tabaco, que también es fundamental, sino que son otras cuestiones como son la nutrición, la alimentación, el comer una dieta sana y el distrés, que es el estrés malo. El estrés no de hoy estoy muy agobiado, tengo mucho que hacer, sino el estrés que nos genera realmente un daño a nivel psicológico porque bloquea el sistema inmune, que es el que evita que las células se dividan mal en nuestro cuerpo todos los días. Y usted que ve muchos pacientes, ¿cree que cuidamos, me incluyo, cuidamos nuestra salud? Yo creo que la cuidamos muy poco, que solo nos acordamos de cuidarnos cuando enfermamos y ese es el principal problema. Yo creo que casi todos nos creemos como inmortales, ¿no? Siempre parece que las cosas malas pasan lejos, les pasan a otros y de repente es cuando nos pasan a nosotros, cuando nos paramos a pensar si yo me hubiese cuidado, si hubiese llevado las cosas de otra manera, porque por ejemplo nos pasa con lo que hablábamos antes, la dieta. En nuestro día a día habitualmente no tenemos tiempo y como no tenemos tiempo comemos cualquier cosa y es, ay, tengo que comer mejor, pero ese tengo que comer mejor es como el tengo que empezar al gimnasio, nunca llega ese momento. Yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es pararnos a pensar que en 2040 va a haber un 60% más de casos de cáncer y que no podemos estar en ese 60%, tenemos que cuidarnos hoy para no enfermar mañana. Esto es muy importante. Le voy a contar una frase o le voy a leer una frase de un compañero suyo, de un colega suyo recientemente que lo comentó en una entrevista. Fernando Rivera, que es el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. La frase textual suya es: si la gente dejara de fumar, el 30% de los cánceres desaparecería. Efectivamente, porque el tabaco se ha relacionado con un 25-30% de los casos de cáncer, no solo cáncer de pulmón, por ejemplo, cáncer de vejiga. Y yo diría que este mensaje es muy importante porque, y lo tenemos, y si uno compra una cajetilla de tabaco pone fumar mata, pero yo recalco mucho que tenemos que concienciar mucho a la sociedad de otras cuestiones. La dieta provoca más casos de cáncer que el tabaco, una mala alimentación, y esto es algo totalmente desconocido y que uno no se espera ir al supermercado y encontrarse pues alguna carne procesada, por ejemplo, y que ponga la carne puede matar, y no la carne roja normal, que ahí hay mucho debate, sino la carne procesada. La Organización Mundial de la Salud dice en su página web que genera cáncer, con lo cual yo creo que son factores a tener muy en cuenta para evitar eso que hablábamos antes, evitar enfermar. Más que el tabaco. Más que el tabaco. Más que el tabaco, y esto hay muchas publicaciones que lo demuestran. Bueno, cuéntenos, ¿qué es el Instituto Médico de Oncología Avanzada? ¿Qué es eso? Pues yo diría que es, por un lado, mi sueño, porque en realidad es un centro oncológico donde lo que hacemos es aglutinar tratamientos novedosos, avanzados, para esos casos especialmente difíciles. Tenemos una sanidad, afortunadamente, muy buena en España, una sanidad pública que tiene muy grandes ventajas, pero sí que es verdad que todavía seguimos teniendo demasiados casos de cáncer que no conseguimos curar. Yo cuando desarrollé mi labor en Estados Unidos durante varios años me vine con otras ideas muy diferentes. Una es las sinergias, que yo llamo, que es el reunirte los mejores profesionales que no tienen por qué estar necesariamente en un único centro. Puede ser que colaboren varios centros, cada uno con su conocimiento de la parte que corresponda para tener el mejor tratamiento para los pacientes. En el Instituto Médico de Oncología Avanzada, en INMOA, en Madrid, lo que hacemos es combinar tratamientos convencionales, como puede ser la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia, con tratamientos que aumentan la eficacia de estas terapias, como por ejemplo un tipo de hipertermia que utilizamos, la oncotermia, que también la tenemos en Valdecilla y que aumenta hasta un 40% la eficacia de la quimioterapia y aumenta el pronóstico, mejora el pronóstico de los pacientes, aumentando la supervivencia. Y muy importante, sin efectos secundarios. Esto es algo que ha sido muy desconocido en nuestro país hasta hace relativamente poco tiempo, pero que es algo que nos permite mejorar muchísimo nuestros tratamientos porque dos cosas. Primero, mejoramos mucho la calidad de vida de los pacientes, que tienen menos efectos secundarios, y esto es algo muy importante para ellos porque queremos vivir mucho, pero vivir bien. Y segundo, conseguimos mejorar la supervivencia en casos tan importantes a nivel de pronóstico como puede ser, por ejemplo, el cáncer de páncreas.
duplicamos o incluso triplicamos la supervivencia en esos casos. Con lo cual, yo creo que aglutinamos en INMOA varias terapias, tanto convencionales como novedosas. También colaboramos con un centro en Alemania que trata con virus oncolíticos, que es como un nuevo tipo de terapia muy avanzada contra el cáncer, y además estamos consiguiendo mejorar esos resultados sin aumentar efectos secundarios, que esto es muy importante para la calidad de vida de las personas que tratamos. Y me imagino que ese instituto también se tratarán temas alimenticios, gastronómicos. Efectivamente. Hacemos, yo siempre digo, un abordaje integral al paciente. Hay una frase, aunque sea un poco de, bueno, pues un vocabulario un poco común, que yo siempre digo que el paciente no es un tumor con patas, es una persona que hay que abordar de manera integral todo lo que le ocurre. Y una de las cuestiones que contribuye a la curación, y esto se ha demostrado, es tener una buena alimentación. Esto se ha demostrado que la alimentación es un factor pronóstico, con lo cual cuidamos mucho el tema nutricional y también el tema emocional, el ayudar a los pacientes a afrontar las cosas que les ocurren, el cómo enfocar el futuro, el intentar liberarse de esas preocupaciones y vivir en el ahora. Porque hay una frase que yo repito de una compañera de la universidad, de Marian Rojas Estapé, que es que solo pasan un 2% de los ISIS. Los ISIS son eso que decimos siempre de, y es que, ¿y si mañana el TAC me sale mal? ¿Y si tengo un accidente de tráfico? ¿Y si no? Entonces vivimos sufriendo por cosas que no ocurren, que solo ocurren en un 2% de los casos. Y esto es muy importante para los pacientes. Vivir ahora, porque ninguno sabe qué va a pasar mañana, y esto hay que entenderlo así para poder realmente disfrutar el presente, que es lo único real que tenemos. Doctora Rojo, tan solo 2 cuestiones más para terminar. ¿Cómo ha influido la pandemia en su sector? En el mundo de la medicina ha influido mucho, pero en concreto en el suyo, ¿cómo ha influido y cómo influye? Pues ha influido mucho, porque ahí la verdad es que hemos vivido, igual que en todo el mundo sanitario, situaciones muy difíciles, pero hay una cuestión que a mí me ha llegado incluso a enfadar a veces, que es que si hay una pandemia especialmente grave es el cáncer. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que el COVID, dándole toda la importancia tan enorme que tiene, el COVID sin tratamiento se puede curar, pero el cáncer sin tratamiento no se cura, el paciente se muere si no le tratamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido demoras y sigue incluso habiendo demoras. Es verdad que Valdecilla yo creo que es un hospital donde estamos gestionándolo muy bien, pero a veces conozco casos de otros centros donde ha habido demoras en el diagnóstico, demoras en el tratamiento, que eso yo creo que no es tolerable, porque lo que no podemos es solventar un problema o tratar de solventar un problema creando otro mayor. O sea, no podemos abandonar unas patologías para atender otras que nos están ocurriendo, pero que deberían de coexistir, ¿no? Los recursos hay que, yo creo que intentar gestionarlos de tal manera que podamos salir victoriosos de todas las pandemias que vivimos. Ha sido una fenomenal explicación la suya, oncóloga del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Y ya para concluir una cuestión, doctora, y espero que entienda la simbología de la pregunta. ¿Qué hay que hacer para no visitarla a usted en el hospital? Esto me lo repiten continuamente, nadie me quiere ver en el hospital. Y yo creo que hay, pues lo que hablábamos antes, 2 grandes cuestiones sobre las que yo actuaría porque realmente tienen un impacto en evitar enfermar. Una es la nutrición. Tenemos que cuidar mucho lo que comemos, hacer una dieta muy rica en antioxidantes, eliminar las carnes procesadas, ahumados, salazones, vigilar las formas de cocinado, empezar a cocinar más a la plancha, más al horno, evitar freír, todo este tipo de cuestiones. Y luego, muy, muy importante, cambiar la actitud que tenemos en la vida. Y mucha gente me dice, pero yo es que tengo mucho estrés en el trabajo, pero claro, no puedo dejar el trabajo, ¿cómo voy a dejar de tener estrés? Pero el estrés, si es un estrés bueno, lo podemos llevar. Lo malo es el distrés y esto es una cuestión de aprender a enfocar las cosas que nos ocurren. Hace poco en INMOA tuvimos al fantástico, maravilloso doctor María Alonso Puig, que él es un cirujano, que es español, pero ha trabajado casi 30 años en Estados Unidos, que se dedica a dar charlas a nivel emocional y que recomiendo a todo el mundo escucharle porque esta persona da las pautas que realmente necesitamos para cómo afrontar el día a día. Por ejemplo, tiene una charla muy interesante que es sobre aceptar o resistirse, que es cuando nos ocurre pues un problema, una situación que nos desagrada, tenemos 2 opciones, o aceptarla y decir es así y sigue mi vida, o todos los días me enfado porque me está pasando esto y al final eso es lo que nos genera ese distrés. O sea que yo creo que son pautas, cuidarse a nivel emocional y nutricional, que es algo relativamente sencillo una vez que uno ya coge la rutina,
es algo muy importante para no venir a visitarme. Muy bien, pues agradecemos sus consejos, doctora. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Las palabras de Elizabeth Arrojo Álvarez, como decimos, oncóloga del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Y nosotros aquí seguimos en vivo y en directo en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión.